¿Qué tal? Estamos en una nueva edición de Noticias con Enfoque, en este caso para entrevistar a Mario Bruno, ingeniero y escritor del libro Proyecto de Investigación sobre Psiquismo Individual de Energías Cuánticas. ¿Qué título? ¿No, Mario? ¿Qué tal? Bueno, fue una época, buen día. Sí, es un gusto antes que nada que me hagan esta nota. Es interesante de saber cómo uno va evolucionando las cosas, y siempre me interesó la investigación desde chico. Y entonces yo fui desarrollándome a través de mi profesión también, y fui encontrando el canal adecuado para eso. Entonces, bueno, lo íbamos haciendo. Y escribiste este libro. Y a su vez, en una etapa de mi vida fui, además de tener experiencia como educador y demás, me desarrollé en la parte de la expresión literaria, ¿no? Bien. Y este es un libro, más bien, es uno de los libros más científicos de mi cosecha, si podemos decir así. Mirá qué bien. Porque presenta algo que es una duda muy grande que siempre todos tenemos. A veces, ¿qué es o dónde estamos parados como seres humanos? El por qué nos pasan cosas, o dónde tenemos que ir, o cómo saber. Entonces, uno tiene una visión inmediatista que dice, bueno, sabemos que nacemos y sabemos que vamos a morir. Eso es fatalista, nos pasa a todos, así que no hay problema con eso. No podemos discutirlo. El tema es por qué pasan cosas que no sabemos interpretar. Y bueno, después estarían las cuestiones filosóficas, y hay algunas cuestiones religiosas que yo respeto todas, pero bueno, está ahí. Esta introducción que estás dando, ¿estaríamos hablando de lo que es la evolución anímica? Sí, de todos los que yo estudié o investigué, a mí me explicó y me sirvió a mí como persona, individualmente, para tener una conducta en la vida sin ningún fanatismo, el evolucionismo. ¿Qué es el evolucionismo? El evolucionismo es entender que nosotros somos como personas, pero estamos haciendo experiencias en la Tierra. Y esas experiencias nos ponen en una situación de decir, bueno, ¿hacia dónde vamos con todo esto? Y vamos hacia la perfección, a través de un mecanismo que es la reencarnación. Bueno, y con esa experiencia se pudo desarrollar una teoría. ¿Hay alguna teoría al respecto? Sí, pero una teoría que no es arranque, digamos, de nada que ver con esto, sino que suma todo. Porque fíjate esto, nosotros tenemos que entender que la ciencia hoy en día, la ciencia humana, establece un proceso de evolución en el universo. Nosotros estamos dentro de ese universo, y entonces todo nuestro camino no es separado de lo que ocurre con lo que nosotros llamamos materia hasta ahora, y lo que vemos en todo lo que sería el espacio, digamos, física cuántica o astrofísica. En todas las dimensiones que nosotros queramos medir, hay un proceso de evolución. Y nosotros ya sabemos que, como científicos, que la materia no se destruye, se transforma. Y nosotros también nos vamos a transformar. Entonces la pregunta es, ¿por qué y para qué? Bueno, después están las interpretaciones, que son todas respetables. Mientras aprendamos a ser mejores personas entre nosotros, cualquier interpretación que le queramos dar, o criterios que tengamos en la vida, nos sirve, es válido, todo es válido. Pero a mí lo que me sirvió es comprender especialmente es el proceso de la evolución. Ahí pude relacionar lo que yo conozco como ciencia y la parte del resto del Pero para problemas. eso tuviste que hacer investigaciones, Sí, tener sí. algún criterio de investigación. Claro, investigaciones en varios aspectos, por eso aparece este libro.
Pero ahora lo que a mí me interesa sobre todo, y lo que yo estoy subiendo y pido a los colegas que quieran investigar o que les interese este tema, la teoría de las investigaciones múltiples, que está en proceso próximamente, ya va a salir en mi canal YouTube, va a salir con la presentación de la teoría esta, justificando y mostrando cómo se presenta una teoría, ¿no es cierto? Que es que el universo es uno solo, lo veamos o lo estudiemos en distintos aspectos y como la ciencia hoy en día se encuentra dividida muchas veces en etapas, ¿no es cierto? Se encuentra, por ejemplo, la ciencia que estudia la biología, la astrofísica, la cosmogonía, todo lo que estudia la física cuántica o einsteiniana, todo suma, y estamos hablando de lo mismo, con distintos enfoques. Claro. Entonces tenemos que aprender a cómo volver otra vez al tronco común de todas esas especialidades, que está bien que se hayan desarrollado fisiológicamente, anatómicamente, como querramos verlo, porque es imposible para el ser humano hoy en día contener en una sola visión, en una sola mente, todos los conocimientos. Entonces se necesita particionar para que ese avance sea así. O sea que todas estas investigaciones están abiertas a otras disciplinas, sí, a todos los que quieran colaborar. Las disciplinas, exactamente, las disciplinas tienen que nutrirse del tronco común que las hace ciencia. Y acá estamos hablando de ciencia básica, porque cuando uno toca ciencia tenemos que entender que hay dos aspectos de ciencia que dentro de la teoría que está en el episodio de ciencia, nosotros podemos tocar lo que es la ciencia de aplicación, donde se estudia mucho cómo desarrollar tecnologías nuevas, que no está mal, pero es otro enfoque de la aplicación de lo que es la teoría básica. La teoría básica, ¿qué son? Los estudios profundos, las ondas que se mandan al espacio, y cómo se investiga con los aceleradores de hadrones en Suiza o en otros espacios para saber qué pasa con las materias en distintos lugares. Y en esta teoría se propone que se cambie el nombre de lo que es la materia, porque nosotros lo que tenemos que ver es que estamos inmersos en un universo de sustancias. Esa sustancia tiene distintos gradientes, distintas conformaciones. Por ejemplo, vamos a hacer un caso concreto. No es lo mismo la materia sólida de hierro que la materia sólida de bario o la materia sólida de fósforo. A mí lo que me llamó una vez la atención es que dicen que siempre, por más sólida que sea la materia, siempre hay un espacio mínimo, pero que existe, que uno no logra entender, pero siempre está separado por micro... Sí, ahí te estás entrando en otra dimensión. Si nosotros nos achicáramos tanto como pudiéramos, nosotros tenemos en tamaños desde el infinito del universo hasta el 1000 menos infinito del microcosmos. Si nos achicáramos tanto como pudiéramos, lo que vemos sólido nos veríamos como agujeros. Claro, algo de eso en el mundo. Habla la física cuántica del espacio que existe entre cada electrón, cada átomo. Avanzó mucho más. Esto avanzó muchísimo más. Está al día con un montón de cosas. Hay datos que ahí mismo, cuando se estudia de la parte en la misma teoría que se presenta, se van a ver un primer avance sobre esto, tomando esas cuestiones y mostrando que nosotros lo que estamos viendo es o el infinito con fórmulas que vamos descubriendo, los hallazgos que vamos teniendo, los
los púlsares, por ejemplo, en la astrofísica, para mencionar algo así, entre otros fenómenos, y la física cuántica, donde vemos constantes de Planck que son diminutas y fenómenos que ocurren, el efecto Casimir, por ejemplo. Y uno dice, pero ¿cómo es esto? Yo no lo puedo ver, no lo puedo, claro, porque ni siquiera lo podemos medir teniendo en cuenta no solamente los sentidos que nosotros tenemos, los instrumentos que nosotros tenemos. Y vos me dirás, bueno, pero Mario, tenemos telescopios, tienen que hoy tienen una capacidades cada vez que se amplían muchísimo más importante que la que tenían antes, claro, cuando recién se empezaba a investigar estos temas. Las ondas, y se mandan las ondas y uno dice, llegamos al confín, no llegamos a ningún lado, hicimos un primer viaje, como si camináramos hasta la vereda de casa, nada más. Vos lo dijiste, Mario, llegamos a un primer viaje. Yo creo que esta entrevista da para mucho, porque seguramente vamos a ahondar en más temas. Vamos a seguir más adelante. Me parece que para una primera introducción a estos temas es más que suficiente. Hay mucho para hablar. Sí, te he hecho un par de preguntas y has hablado un montón pero una cosa interesante, no imaginaba que tenías tanto para desarrollar el tema. Quiero cerrar con esto, perdón que te interrumpa a veces porque quiero cerrar con esto. Hay un tema que es interesante de entender. Nosotros cuando buscamos las cosas estamos en una verdad relativa. Nosotros estamos en un medio relativo. Con solo entender que nuestros sentidos están preparados para la experiencia nuestra y los sentidos, como dice Neto, que el cerebro capta una realidad acotada y que la realidad... Eso es otro tema que vamos a hablar después, pero acá, por ejemplo, nosotros vamos a esto, ¿no? Los animales, que son compañeros de vida nuestro, todos, ellos tienen otras capacidades con su sentido para poder medir, que no son las nuestras. Por eso los perros captan otro tipo de sonidos, las aves miran otras cosas que nosotros no podríamos hacer. Por ejemplo, el águila tiene una visión que... Pero las palomas también, las mismas palomas. Los otros días, viendo un insecto chiquitito que estaba cerca mío, cuando yo me moví, tenía que ver cómo saltó y se escondió. Sí, hay ¿Qué cosas hizo que esa persona o ese ser individual, las personas, viera esa sensación de riesgo o algo que la alertó y la puso en fuga? Y es una dimensión chiquita porque prácticamente ni se veía. Y un tema que es interesante de entender en esto es que nosotros estamos, por ejemplo, si yo te dijera a vos, te hago una pregunta yo ahora, vos, como vos sos el periodista, pero yo te voy a hacer una pregunta para hacerte pensar, ya que te gusta, y a pensar a los que nos estén escuchando. Vos, fíjate una cosa, yo te pregunto, ¿cómo estás ahora? ¿En qué situación te encontrás físicamente? ¿Cómo estás? Sentado. No, es mentira. Estamos viajando a 52 kilómetros por segundo. Es la que rota Estamos rotando la Tierra. La velocidad que rota la Tierra. El sistema solar está avanzando en el universo y la galaxia también está avanzando. Y eso nosotros ni lo notamos. Por eso recién comentábamos sobre el cerebro, que el cerebro puede captar una realidad inmediata, pero que si analizamos más a fondo a través de la ciencia, podemos llegar a esa conclusión de que estamos viajando. Y ahí te meto, salgo de esta teoría, que es netamente científica, pero vamos al libro anterior que vos mencionaste, con que empezaste la nota. ¿Quién percibe esas cosas? ¿El cerebro? ¿O el cerebro es una herramienta que tenemos y nosotros somos algo más? La individualidad que somos. Y ahí con todo respeto, porque yo no me meto en religiones. Ya estamos a otros niveles. Claro, pero hay que mirar
Hay que mirarlo, porque todo hay que mirar con todo. Hoy en día el ser humano necesita comprender dónde estamos y por qué estamos. Y uno a veces dice, y me he encontrado con casos, bueno, está muy linda la investigación, pero usted sigue con eso y yo, ¿para qué tengo que ver con esto? Tiene que ver con mucho, porque usted, si sabe bien dónde está parado, aprovecha mejor el pequeño espacio de sueño que es la vida. Exacto. Vos querías mencionar una entidad, me habías comentado. Sí, hay una entidad interesante en esto que es CEPRIMAC, Centro de Prensa y Medios Audiovisuales Cardesianos, que es un poco lo que estamos tratando de desarrollar con esto también. Bueno, espero que de alguna manera aquellos que se interesen pueden aportar lo suyo. Primero vean el episodio, después aporten si quieren o hagan sus discrepancias. Bueno, no tienen por qué estar de acuerdo. Todo la ciencia necesita ayuda. Eso. La ciencia siempre, toda teoría nueva. Yo conté acá Abuelo de Pájaro, la teoría, no hay que mirarlo más. Pero Abuelo de Pájaro tiene discrepancias. Y entonces, cuando yo les digo, miren, hay que buscar una constante matemática que exprese el ajuste que necesita una fórmula astrofísica para poder ser validada para ver algo en física cuántica o viceversa, ustedes van a decir, ¿eso es posible? Intentémoslo. Yo ahí propongo una posibilidad de ajuste. Después habrá que ver si conviene logaritméticamente, cómo calcular esas constantes. No se olviden que tenemos muchas cosas, hay números matemáticos, que ya vamos al terreno de la matemática, donde se calcula, es la teoría del orden, la diversidad y el orden que hay en el universo. Y la verdad que esas cifras, esos números son imposibles de manejar en nuestro cerebro en este momento, porque nosotros estamos acostumbrados a manejar cifras que son cotidianas, o más allá de lo cotidiano, pero dentro de todo podemos manejar, pero hablar de ciertos números, se los van a encontrar ahí. Bueno, muy bien. Esperemos. Un gusto, Mario. Sí, ha sido mío recibirlos, y cuando les guste, quedo a disposición de ustedes. Seguramente vamos a tener otra posibilidad de seguir hablando, porque es un tema que va a generar interés y lo vamos a seguir desarrollando. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.